Sea bendito el nombre del Señor, sea bendita su palabra, y sean benditos todos aquellos que toman tiempo para ser instruidos en esta palabra bendita que tiene como propósito preparar el camino para que un día podamos estar en la presencia del Señor y disfrutar de una vida en la que no hay lugar para nada que cause dolor, sufrimiento, enfermedad o muerte. Bienvenidos a este espacio de reflexión acerca de la palabra del Señor. Como siempre, supliquemos la sabiduría que viene del cielo por medio de la presencia del Espíritu Santo. Oramos. Bondadoso Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la palabra bendita que nos diste para que fuéramos instruidos en tus caminos. Hoy rogamos que el Espíritu Santo sea con nosotros en esta reflexión. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En este tiempo en el que vivimos, abunda la ciencia en todos los sentidos. Y muchos toman la ciencia humana como infalible, como el conocimiento indiscutible que debemos poner en práctica. Y en muchos sentidos, digamos que esto pareciera ser cierto. Pareciera ser cierto. Y digo pareciera. Porque ocurre de que a veces el pensamiento humano difiere del pensamiento divino. Y cuando existe esa diferencia, debemos atenernos al pensamiento divino, porque Dios sabe mejor y conoce mejor que el ser humano. El ser humano, con todo y los avances que ha logrado tener, no es omnisciente como Dios. Ahora, estoy haciendo esta introducción porque vamos a comentar ahora algunos consejos que Dios tiene para los padres de familia. Y sucede que en la psicología moderna hay una serie de premisas que cuando miramos los resultados de su aplicación, en realidad pareciera que son contraproducentes. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor en relación con la educación y la crianza de los hijos. Antes de ir a la palabra del Señor, también decir lo siguiente. Hay estos movimientos que le llaman, que promueven la inclusión, que es una manera de ocultar precisamente la promoción de estas opciones de género que son cuestionables desde el punto de vista de la voluntad de Dios. Ellos entienden bien claro que hay que comenzar con los niños chiquitos para insertar ahí este pensamiento que desde el punto de vista de la Biblia no solo es cuestionable, sino condenable. En Proverbios, el capítulo 22 y el verso 6, tenemos precisamente este verso, ¿no?, que dice: instruye al niño
en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este consejo no se refiere solamente a transmitirle información teórica, ¿no? Instruir al niño en su camino, en el original, lo que significa es asegurarse de que su carácter sea moldeado. Es decir, que la impronta de una conducta correcta, de una conducta que sea moral y espiritualmente aceptable, sea grabado en el carácter del niño a temprana edad. Y es en esa dirección que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, encontramos también consejos para los padres relacionados con esto, en la misma dirección. Dice así, los versos 5 al 9 del capítulo 6 de Deuteronomio. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, eso es amar a Dios, ¿no? Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y les escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es increíble cómo a muchos niños que en realidad aún son bebés, ya son expuestos a todas estas cosas que se transmiten a través de las redes sociales y todos estos canales diversos a los que se puede tener acceso mediante un teléfono inteligente. Es increíble, ¿no? Y es increíble también la adicción que se genera desde muy temprana edad, desde que los niños son aún bebés. En realidad, lo que debería de ponerse en la mente de los bebés, comenzando por los bebés, es precisamente en la conciencia del infante, es precisamente que el conocimiento de Dios. El Señor fue bien claro. Y el Señor dijo, tienes que instruir a tus hijos, tienes que repetirles las palabras que yo te mando hoy. En la mañana, dice, en la tarde, andando por el camino, tienes que ponerlo en tu puerta, en las puertas de tu casa, en los postes de tu casa, en las paredes de tu casa. Es decir, nuestros hijos deben estar rodeados por un ambiente que eleve sus mentes y que las conecte con Dios. A menos que nosotros nos encarguemos como padres de hacer eso, ellos no van a discernir la presencia y el amor divino por su propia cuenta, especialmente en una sociedad en donde los niños crecen rodeados de diferentes estímulos, muchísimos de ellos que no son positivos. Entonces, ya nos dijo primero que instruyamos al niño y luego nos dice que debemos de repetirle las palabras que nos acercan a Dios, que nos permiten conocer a Dios.
En 2 Timoteo, el capítulo 3, los versos 14 y 15, el apóstol Pablo retoma, y me encanta a mí esa declaración, ¿no? Porque dice, en los versos 14 y 15 del capítulo 3, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, dice, has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La abuela de Timoteo, Loida, y su mamá Eunice, tuvieron precisamente ese acierto, ¿no?, de enseñar a este muchacho cuando era niño la palabra del Señor. Y eso es precisamente lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Como padres, no solo somos responsables por nuestra propia salvación, pero también por contribuir a la salvación de todos aquellos que se encuentran en nuestro círculo familiar. Tenemos esa responsabilidad. Entonces, claro, y cualquiera podría pensar así, pero y al final, mire, nosotros tenemos la responsabilidad de instruirlos cuando son niños y seguirlos instruyendo mientras estén bajo nuestra influencia familiar. Una vez que ellos salen de nuestro círculo familiar, cuando se van del hogar para hacer su propia vida, ya esa ya escapa de nuestra responsabilidad. Pero mientras están bajo nuestro gobierno en la familia, tenemos la responsabilidad de conducirlos hacia Dios. Y vea usted lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ¿no? Dice, desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Precisamente de eso se trata. Se trata de que al saber las Escrituras, estas generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no?, se vuelvan sabios para la salvación en Cristo. Ese es el desafío, ese es el propósito divino. Y claro, en la Biblia tenemos nosotros una serie de ejemplos, una serie de casos. Como a menudo comentamos en estas reflexiones, ¿no? Siempre vamos a la Biblia a mirar estos casos que Dios quiso que quedaran registrados ahí para nuestra enseñanza. Y en Éxodo, en el capítulo 2, encontramos nosotros la historia de Moisés, ese varón que Dios utilizó como instrumento para precisamente la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud, ¿no?, y para que de nuevo volviera al conocimiento de esos principios eternos que habían olvidado prácticamente por estar sometidos a un entorno idólatra en Egipto, a un entorno que desconocía al Dios verdadero. Y claro, Moisés nace y debido al decreto de Faraón de que todos los niños hebreos deberían ser asesinados, es escondido. Y en el capítulo 2 tenemos nosotros toda la historia y quiero hacer referencia al verso 10. Dice, y cuando el niño creció, ella, la madre de Moisés, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Claro, la mamá de Moisés sabía de que no lo iba a tener para siempre. Ella había sido contratada
¿Para qué? Para criar el niño. Y el margen de tiempo que tenía para instruirlo era muy corto, muy, muy corto. Sin embargo, siguiendo los lineamientos establecidos por Dios, estos que acabamos de leer en Deuteronomio y en Proverbios, cumplió la misión, cumplió la misión, porque insertó en el carácter, en la mente de Moisés, precisamente estos principios revelados por Dios que son eternos, que al final de cuentas permitió que Moisés decidiera estar de parte de Dios, estar de parte de Dios, como dice allá en el capítulo 11 de Hebreos, que dice que permitió, que él decidió el oprobio en vez de todas las ventajas materiales que le ofrecía precisamente la corte egipcia. Entonces, claro, su madre cumplió con el propósito, cumplió la misión. Y cuando resucite, podrá decir, he aquí, yo y los hijos que me diste, ¿no? Ella no fue la única, ella no fue la única. En el libro de Samuel, en Primera de Samuel, encontramos también otra historia, ¿no? Ana, esa pobre mujer, vivía con el oprobio de que no tenía hijos, no podía tener hijos. Entonces va al santuario y le pide a Dios, y hace un trato con Dios. Y le dice, si me das un hijo, yo te prometo que te lo voy a entregar. Te lo voy a dar, pero dame un hijo. Y entonces, y Dios le concede precisamente la petición que Ana le hace. Y le entrega y hace que ella quede precisamente embarazada, ¿no? Samuel es uno de esos hijos nacidos milagrosamente en la Biblia. Y dice en el capítulo 1 y en el verso 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Según la tradición judía, cuando Samuel fue traído al templo y entregado al sacerdote, Samuel tenía alrededor de 12 años. Esa es más o menos la edad que tenía Moisés cuando la mamá se lo entrega a la hija de Faraón. 12 años. Según la tradición judía será. La Biblia no dice exactamente cuántos años eran, pero según la tradición dice que eran, la tradición judía dice que eran 12 años. Puede ser eh, que no sean los 12 exactos, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Sin embargo, él era un niño cuando fue entregado al sacerdote para que sirviera en el templo. Y es increíble cómo nos dice, cuando seguimos leyendo en el libro de Primera de Samuel, que en esos días, dice, Dios no encontraba ningún adulto con quien comunicarse, a quien utilizar como profeta. Y entonces, el único que tenía la disposición de consagración, la disposición correcta para escuchar la voz del Señor, era el niño Samuel. Y entonces, ¿y cómo es que había llegado a eso, ¿no? A ese estado? Precisamente por el ministerio maternal de instruir a sus hijos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, pues, por lo menos ya 3 casos, ¿no? El caso de Moisés, el caso de Timoteo, el caso de Samuel. Pero hay
otro caso más, y este es todavía más impactante que todos estos, ¿no? En Lucas, el capítulo 2, encontramos nosotros el caso precisamente de Jesucristo, ¿no? El caso de Jesús de Nazaret. Sucede que todos los años María, José y María, como buenos creyentes, asistían al templo en ocasión de las fiestas establecidas precisamente en el calendario judío de fiestas religiosas. Y entonces nos cuenta el capítulo 2 de Lucas que cuando llevan a Jesús la primera vez al templo, tenía 12 años, la misma edad, pues, la misma edad que tenía Moisés cuando fue devuelto a la hija de Faraón, y la misma edad que se supone que también tenía Samuel cuando fue. Es interesante, ¿no? 12 años. Y entonces es llevado por primera vez al templo, en aquella peregrinación, en donde las familias y los amigos se juntaban, que vivían en diferentes lugares, se juntaban en Jerusalén para la celebración de la fiesta. Entonces era una fiesta religiosa, pero también se convertía en una oportunidad de convivio social. Y ocurre que precisamente el Señor, siendo ahí un niño de 12 años, va por primera vez al templo, ve los sacrificios, y entonces esto en la condición de niño humano lo impacta, ¿no? Y claro, el Espíritu Santo le muestra que precisamente todo eso representa precisamente su ministerio y su vida de él. Y entonces nos dice el Evangelio que él comienza a conversar con los doctores de la ley. Y leo en el capítulo 12, versos 46-49, dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Es interesante. Oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. 12 años. Y cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Precisamente en la peregrinación de regreso a Nazaret, en medio de toda esa algarabía de viajar con los amigos y familiares, olvidaron al niño. Olvidaron al niño. Ellos pensaban: bueno, ha de ir con el tío, ha de ir con el, eh, no sé, con los primos. Y cuando comenzaron a buscarlo, se dieron cuenta que no estaba con ellos. Y tienen que correr de regreso a Jerusalén a buscarlo. 3 días de angustia. 3 días en donde no lo encuentran. Y claro, probablemente ellos primero lo buscaron en cualquier lugar en donde ellos podían pensar que sería atractivo para cualquier niño, ¿no? Pero ¿a dónde lo hayan? Lo encuentran en el templo. Y lo encuentran en el templo teniendo conversaciones de altura con los doctores de la ley.
haciéndoles preguntas que ellos, por causa de sus tradiciones y malos entendidos de la profecía, ellos no podían contestar. Y todas las preguntas que ellos le hacían a él las contestaba efectivamente, a los 12 años. Es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos olvidar que siendo Dios, estaba en condición de hombre. Estaba en condición como la de un niño, que es normal para esa edad. Pero sus padres habían cumplido con el ministerio de instruir en las Escrituras. Precisamente por eso de él estaba escrito, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Precisamente. Y ese es el desafío que nosotros tenemos. Ese es el desafío que tenemos en el ejercicio de nuestro ministerio como padres de familia. Es instruir a aquellos que nos son dados bajo nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para que ellos lleguen a ser también, por su propia elección, ciudadanos del cielo, de la familia de Dios. Como se le dijo, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, a mí me da pena, me entristece cuando veo, y es increíble, ¿no? Uno de estos días estábamos conversando con un grupo de personas que ya son personas adultas, ¿no? Con sus hijos y nietos. Y había una hermana ahí que me comenta, mire, me dice, qué tristeza, me dice, mirar que aún dentro de las iglesias, me dice, en las congregaciones, en los momentos en que se está llevando a cabo, me dice, los cultos, aún en ese tiempo, muchos papás para que sus hijos estén, tenerlos quietos, lo que hacen es darles un teléfono para que en ocasión del culto ellos estén jugando los juegos ahí con el teléfono. Entonces, claro, no solo, no sé, es una doble error. Doble error. ¿Por qué doble? Primero, si es que a los infantes no se les debe exponer de este tipo de cosas. Primero. Y segundo, ese es el primer error. Y el segundo error es permitir que esto ocurra en un ambiente que es sagrado, un ambiente en donde debe reinar la actitud de adoración a Dios. No vamos al templo para ir a jugar juegos de video ni nada de eso. No vamos a ir. Pero eso es lo que le estamos enseñando al niño cuando hacemos eso, ¿verdad? Entonces, claro, le estamos diciendo, esto es cualquier lugar y nosotros no debemos olvidar. Los lugares que son consagrados al culto son precisamente santos, son dedicados al Señor. La reverencia, el respeto y la actitud de humildad para ser instruidos por Dios debe reinar en la mente de todos aquellos que cruzan esa puerta. Nunca debemos olvidar que cuando Moisés, siendo ya un adulto, habiendo aprendido lecciones que todavía le hacía falta aprender en el desierto, es llamado por Dios. Y cuando se acerca a la zarza ardiente, Dios le dice a Moisés,
quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Es decir, Dios le está diciendo, mira, cuando te acercas de mí, debes de acercarte con reverencia, con respeto, ¿verdad? Y ese principio nosotros debemos de enseñarlo, de ponerlo en el corazón de nuestros hijos. Pero eso no va a pasar. Y nosotros, simple y sencillamente, no solo no lo hacemos, sino que al contrario, facilitamos de que en esas mentes que son como esponjitas, ¿no?, que absorben todo, sean impregnadas de cuestiones que ignoran a Dios y que ponen en su mente principios principalmente de violencia, de incredulidad. Entonces, tenemos esa pesada o grande, mejor dicho, esa gran responsabilidad. Y claro, la Biblia tiene más ejemplos que podríamos comentar en esta dirección. A mí me gusta pensar y reflexionar acerca, por ejemplo, del caso que nos es relatado en la Segunda de Reyes, en el capítulo 5 y en el verso 2. Sucede que en Siria había un general, el ministro de Defensa del rey, que era muy, muy efectivo como militar, ¿no? Era muy querido por el rey, por supuesto. Él era el instrumento que le ayudaba a mantener el control y las conquistas y todo, ¿no? ¿Cómo no lo iba a querer? Era de su confianza. O tenía lepra. Y precisamente todo lo demás era secundario. La lepra lo angustiaba. Y no solo lo angustiaba a él, lo angustiaba también a su familia. Y nos dice el verso 2 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Claro, tenemos aquí una niña que ha sido secuestrada, que ha sido llevada a Siria para servir en la casa de este general. Y entonces a mí me encanta, ¿no? Porque en medio de toda la angustia, en medio de toda la crisis, la niña le dice a su patrona, ¿no?, a su ama, pero le dice, pero ¿por qué se angustian? Si en Israel ahí hay un hombre que es siervo de Dios, que es instrumento de Dios, él conoce, él les puede ayudar, vayan donde él. En tierra extraña, una niña separada de su familia sigue manteniendo su fe. Y no solo la mantiene, la comparte. Qué lindo. Es así como deben ser nuestros hijos. Es así. Y el caso de esta niña lo vemos también reproducido en otros jovencitos que hicieron cosas maravillosas. Igual que ella, tenemos el caso de Daniel. Cuando Daniel y sus compañeros son llevados a Babilonia, ellos eran unos jovencitos. Y claro, son llevados, se intenta instruirlos en la cultura, en la religión y en todo el entorno idolátrico de Babilonia. Sin embargo, ellos se mantienen rectos. ¿Y cómo es que ellos logran mantenerse rectos?
Y el secreto está en que sus padres habían cumplido su ministerio paternal según las instrucciones ordenadas por Dios. Y entonces, claro, ellos no se apartan de su camino. Y claro, ya nosotros conocemos el caso de Daniel como un varón recto, sabio, santo, que sirvió. Cambiaron los gobiernos, ¿no? Porque él llega a ser un asesor importantísimo en el tiempo de Nabucodonosor, tener un cargo elevado en la corte del rey. Pero luego vienen los medos y los persas, conquistan Babilonia. Pero es interesante, ¿no? Cómo Daniel también es establecido como el gobernador que estaba encima de todos los demás gobernadores de las provincias de Media y de Persia. O sea, ¿por qué? Porque también los persas vieron que este hombre era especial. Pero ¿cómo es que este hombre había llegado a ser especial? Precisamente porque sus padres cumplieron el ministerio que Dios les encomendó de instruir al niño en su camino. Y es interesante, porque no solo cumple su ministerio, sino que es maravilloso, ¿no? Porque logra, por ejemplo, ¿no?, que Nabucodonosor se convierta y reconozca al verdadero Dios del cielo. Si Nabucodonosor es el hombre más poderoso en el imperio, es algo lindo, ¿no? Y entonces, claro, y lo vemos a él incólume, ¿no?, prácticamente sin mancha, no tenemos nada que nos diga que Daniel hizo algo fuera de lo que es la voluntad de Dios. No lo tenemos registrado. No es que no haya ocurrido, no lo sabemos, pero no lo tenemos registrado. Entonces, claro, pero de nuevo, ¿no? ¿Cómo es que esto no ocurre así por así? No. Ese ministerio anónimo de sus padres, precisamente, fue cumplido, y todo esto que hemos comentado son los frutos de eso. Y claro, no solo tenemos el caso de Daniel, pero también el caso de José en Egipto, ¿no? Cuando José es llevado a Egipto también era un jovencito. Bueno, sí, era uno de los menores de todos los hermanos. Y entonces, igual, separado de su familia, llevado como cautivo también, igual que Daniel, igual que la niña allá en Siria, separado. Sin embargo, igual que Daniel, propone en su corazón que no contaminarse. ¿Y de dónde le vino esto? ¿No? Había sido instruido, había sido precisamente educado en los caminos del Señor. Entonces, varias cositas aquí. Uno, Dios nos ha dicho, no pierdan la oportunidad de poner en el corazón y en la mente de sus hijos el conocimiento correcto para enfrentar lo que les espera en el resto de su vida, en este mundo caído, en este mundo perverso, en el que nos ha tocado vivir. No pierdan la oportunidad de instruirlo, ¿no? Aprovechen. 1. 2. Tenemos ejemplos suficientes de que esto es posible.
Eso hemos comentado hasta el día de hoy. Pero tenemos en este tiempo en que vivimos una moda, eso quiero decirlo, llamarlo así, ¿no? Una moda de que los hijos son intocables y que hay que dejarlos ser, como decía la canción de los Beatles, Let It Be, déjalos ser, déjalos hacer lo que les dé la gana para que no les dañe su autoestima y que hay que simplemente dejarlos. Miren, eso es la moda, eso es la moda. Incluso en la publicidad comercial se dice que los hijos, los niños, son los reyes del hogar. Y la otra vez miraba y me gustó mucho, ¿no?, la ilustración de un artículo en una revista que se llamaba ¿Quién manda en tu casa?, en donde está un bebé cuya figura había sido aumentada, ¿no?, regañando con ira a su papá, cuya figura había sido reducida. ¿Quién manda en tu casa? Y precisamente ese pensamiento de dejar que los hijos hagan lo que les da la gana, esa idea de pensar que sí se les trata de instruir, ellos van a crecer siendo personas, ¿cómo se llama?, que han sido, cuya autoestima ha sido dañada. Es un error, absolutamente un error grave. Precisamente ese descuido, esa indiferencia es la que ha cosechado como fruto el florecimiento de las pandillas juveniles. Y claro, esos que iniciaron su vida delincuencial como jóvenes y algunas veces como niños aún, claro, ellos siguen creciendo y cuando llegan adultos, ¿qué son? Si no son otra cosa que delincuentes también. Pero todo tuvo su origen en que, todo tuvo su origen en que cuando fueron niños no se les instruyó en el camino correcto, no se les corrigió. Y contrario a la moda de la profesión psicológica en este tiempo, la Biblia nos dice lo siguiente, Dios nos dice lo siguiente. Dice así, Proverbios capítulo 23, versos 13 y 14. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma, su vida, del sepulcro. Mire, es doloroso cuando hemos visto, y claro, en este país lo hemos visto, como muchas madres desgarradas por el dolor, cuando sus hijos, que precisamente integrados en estas estructuras delincuenciales desde muy corta edad, fueron asesinados por los otros grupos rivales o precisamente cuando han sido, cuando crecieron y fueron capturados por las autoridades y ahora estar en prisión y las mamás sufren y lloran ante esa situación. Pero ¿por qué ha ocurrido eso? Ha ocurrido eso por dejar de lado el mandamiento de Dios. Dios dice, mira, corrige a tu hijo. Y claro, a mí siempre me gusta
pensar o retomar estos acontecimientos cuando el Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, y Dios es amor. Él nos cuenta el Evangelio que llega un momento cuando ve que el templo se ha convertido precisamente en una cueva de ladrones. El Evangelio nos dice que ¿qué hace él? Él hace, dice, un hacial de cuerdas. Entonces va y vuelca las mesas y libera a los animales y deja claro que el templo se debe respetar, es la casa de Dios. Pero a lo que quiero hacer referencia es al hecho de que el Señor Jesucristo se ve obligado a hacer a enseñar a esa lección de esa manera, porque en ese momento todos estos ladrones corruptos que se lucraban de la religión no podían entender otro lenguaje. Ese era el único que podían entender. Él se ve obligado a eso. Y queridos hermanos y amigos, eso nos pasa como padres. Y claro, los que tenemos hijos lo sabemos. Y yo recuerdo, mi abuela contaba, claro, una viejita, hace cuántos años atrás, cuando yo era niño, y hace bastantes días acerca de eso, ella contaba la historia de un niño que dice que su mamá salía y le gritaba y le gritaba y le gritaba, y el niño como si su mamá no estuviera diciendo nada. Hasta que su mamá le hablaba fuerte y le ofrecía precisamente lo que la Biblia le llama simbólicamente aquí la vara. Entonces, hasta entonces el niño se movía. Y claro, y por eso decía la abuelita, los hijos, decía, quieren amor y rigor, decía. Y es claro, es correcto. Por eso la Biblia dice, ahora leo el Proverbios del capítulo 13 y el verso 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ah, oiga, muchos creen que aman tanto a su hijo que no lo pueden tocar. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice claramente, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano quiere decir que lo corrige desde chiquito. Muchos caen en la trampa de decir, ay no, mire, es que el niño está chiquito, no entiende. Sí entiende. Sí entiende. Mire, el niño va aprendiendo. Y si usted cede ante el berrinche de su bebé, él va a utilizar el berrinche para manipularlo a usted. Entonces, es increíble cuántos niños hay, ¿verdad? Que ya simplemente se dieron cuenta que eso funciona para manipular a sus padres o a sus encargados, ¿no? Entonces, no. El niño debe aprender. Debe aprender a qué. Debe aprender de que él no es el que manda. ¿Por qué? Porque él no tiene ni el conocimiento, él no tiene la experiencia, él todavía no discierne bien lo que es bueno y lo que es malo.
Hay un muchacho que me pregunta, ¿no? Muchacho también como unos 12, 13 años. Y me dice, y en la tierra nueva me dice, solo se va a comer vegetales. Y yo le digo, sí, solo vegetales. Ajá. Y entonces hace la cara así, ay, dice, es que a mí no me gusta. Y entonces le digo yo, sí, le digo yo, no te gusta porque tu paladar está pervertido. Te lo permitieron. Cuando estabas chiquito, le digo, cuando eras bebé, te dieron dulces y todo, y te acostumbraron el paladar a un sabor que no es lo saludable, y por eso no has aprendido a disfrutar del gusto de las verduras y de las frutas en su estado natural. Y entonces me pregunta así, medio incrédulo, ¿y cree usted que las frutas van a ser deliciosas en la tierra nueva? ¿O los vegetales? Sí, le digo totalmente. Van a ser de mucha mejor calidad de lo que disfrutamos ahora. Pero es interesante, ¿por qué? Porque así como se les corrompe el paladar, se les puede corromper también que la mentalidad, la conciencia. Y por eso es que desde temprano, como dice la Biblia, desde que están bien chiquitos, hay que irles corrigiendo, según el conocimiento que Dios nos ha dado. Es nuestra responsabilidad. Y claro, corregirlos es una manifestación de amor. Luego, ahora otro consejo que encontramos en Proverbios. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso, dice, y dará alegría a tu alma. Claro, claro que sí. Mire, qué lindo es cuando, cuando vemos a los padres que van a la graduación de sus hijos. Y sus hijos que reciben precisamente el reconocimiento de haberse graduado con honores y reciben su título. Y claro, me encanta ver a los papás que su corazón no les cabe en el pecho, ¿no? De orgullo, de felicidad, por ver el logro de sus hijos. Claro. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Claro, claro que sí. Mire, el desafío que usted tiene como papá, como mamá, es ese. Es que sus hijos sean corregidos, sean instruidos en lo que es correcto, en lo que es bueno, en el amor, en el respeto, en el temor de Dios, en la diligencia, en el trabajo, en la responsabilidad. Eso le va a traer alegría a usted, va a traer ¿qué? Satisfacción. Pero si usted no lo hace, si usted se traga la mentira de que no hay que tocarlos, que no hay que decirles nada, lo que tiene en el futuro no es alegría de su corazón. Lo que tiene en el futuro es que angustia, es tristeza, es dolor de ver a sus hijos en condiciones de qué? De adicciones que los conducen tarde o temprano a qué? A la muerte. O verlos muertos a una temprana edad cuando no deberían. Lo normal es que los hijos entierren a sus padres, ¿no? No que los padres entierren a sus hijos. Pero cuando los hijos se dejan sin corrección, se dejan como caballitos indomables, ¿verdad? Entonces, claro, no es raro ver cómo a los papás les toca enterrar a sus hijos. Que ese no sea el caso suyo. Que el caso suyo sea precisamente el de estos padres a los que el corazón no les cabe en el pecho de felicidad
de ver que sus hijos son personas de bien. Y no solo que son personas de bien, sino como se le dice a Timoteo, los cuales dice, porque desde la niñez has aprendido las escrituras, las cuales dice, te pueden hacer sabio para la salvación. Mire, una de las aspiraciones más grandes que debemos tener como padres es que nuestros hijos estén con nosotros en la eternidad, por la eternidad. Y claro, no podemos tener esa esperanza si nosotros descuidamos nuestro ministerio como padres. Dice Hebreos el capítulo 12, los versos 6 y 7, hablando del Señor y nuestra condición como hijos, ¿no? Que por supuesto, ese debe ser nuestro mayor ejemplo, nuestro mejor modelo. Dice, porque el Señor al que ama, ojo, al que ama, disciplina, dice. Y dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, claro, la corrección, la disciplina, es una manifestación de amor. Cuando dejamos pasar, cuando dejamos de corregir, cuando dejamos de instruir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo con nuestra actitud y con nuestras acciones es, no me importa lo que te pase, ay, bien. Como padre sí nos debe importar. Y ciertamente, como también está escrito, ¿no? Como aquí en Hebreos, dice, a ninguno cuando es corregido le resulta agradable, dice. A ninguno, claro. Cuando es disciplinado, cuando es castigado, a ninguno le resulta agradable. Pero luego se agradece, luego se agradece. Y claro, estos consejos no son solamente para los padres y las madres. Eso también tiene que ver con todos aquellos que de una u otra manera nos encontramos en este ministerio de la docencia, ¿no? También necesitamos instruir. Pero la instrucción no solamente tiene que ser teórica, necesitamos dar ejemplo. ¿Sí? Necesitamos transmitirles, heredarles la teoría. Necesitamos demostrarles con nuestra vida que funciona, darles nuestro ejemplo. Y necesitamos orar a Dios, orar mucho por ellos. Entonces, claro, no hay mejor educación que instruirlos en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios. No hay. Y claro, nosotros mismos debemos dar ejemplo de que somos temerosos de Dios, que respetamos a Dios, que amamos a Dios. Y, por supuesto, debemos orar a Dios para que el Espíritu Santo sea con ellos, para que ellos sean sensibles. Y claro, el mayor triunfo y la mayor recompensa de este ministerio como padres será que nuestros hijos estén con nosotros por toda la eternidad. Esa es la voluntad de Dios. Que esa sea su experiencia. Que eso ocurra en su vida, en su familia, en la de sus hijos. Que Dios lo bendiga. Bondadoso Padre que estás en el cielo, gracias por los consejos que nos das en tu palabra,
Concédenos el valor, la humildad para ponerlos por obra. Por favor, salva a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.